Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Protagonista, la personera de la ciudad de Bogotá, Rosalba Cabrales. La hemos llamado para preguntarle sobre la información que tienen en la personería sobre personas desaparecidas en los hechos del 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Personera, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda, y a todos los radioescuchas. Personera, ¿qué información tienen sobre estas denuncias de personas desaparecidas y cuántas serían? Sí, efectivamente, entre los días 9 y 14 de septiembre, la Personería de Bogotá recibió a través de las quejas ciudadanas o denuncias 43 quejas de presuntos desaparecidos. Hay que tener en cuenta que nosotros solamente recepcionamos las quejas y no hacemos ninguna labor investigativa sobre lo mismo. Y hacemos los traslados efectivos a las entidades competentes como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Nos reportan que al día de hoy existen 4 personas todavía que no se determina cuál es su paradero. Ya esta situación está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que activó los mecanismos de búsqueda de estas personas. Personera, entonces se recibieron reportes de 43 personas, pero las demás fueron apareciendo horas después de las denuncias. Sí, señor. Pero de estas cuatro no se sabe nada. Todavía se encuentra en búsqueda. Sí, todavía se encuentra la búsqueda de estas personas. Hay que también entender de que la Fiscalía, a través de los mecanismos de policía judicial, determina cuál noticia criminal, si es efectiva o más bien si tiene los elementos necesarios para hacerle seguimiento, porque lo cierto es que muchas denuncias llegan sin los elementos mínimos para iniciarse la investigación. O sea, no se sabe si efectivamente la persona existía o en qué situaciones se dio el presunto desaparecimiento, y hay que tener claro que se entiende por desaparecidas aquellas personas que en el marco de la protesta o las movilizaciones posteriores a ellas no regresaron a su casa. Ya repito, las entidades competentes en investigación judicial se encuentran al frente de esta situación y la mayoría de las personas fueron encontradas en CAIS, estaciones de policía o judicializadas en el marco de la protesta social. Personera, ¿quiénes son estas personas que no aparecen todavía? ¿Tienen ustedes las identidades, los datos, las circunstancias en las cuales desaparecieron? No, como te repito, nosotros damos el traslado de las denuncias o las quejas que nos llegan, pero quienes son los encargados de hacer las entrevistas, de ubicar a los familiares, para determinar en qué circunstancias se dio el desaparecimiento de las personas, es la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo, personera, pero sí valdría la pena una precisión. La personería, dentro de la recepción de esas denuncias, pudo establecer que en efecto esas personas desaparecidas estuvieron participando en las protestas, es decir, eran personas que estaban en las marchas, que estaban en las movilizaciones y que desaparecieron en el marco de las mismas. No, nosotros lo que hacemos es, una vez se genere cualquier tipo de denuncia o queja, y en esos días era determinar si alguna de esas personas se encontraban en los CAIS, estaciones de policía, o iban a ser judicializadas. Ahí fue donde se fue decantando, junto con la Defensoría del Pueblo y el Distrito, y ahí fue donde se fue decantando este número, porque muchos aparecían efectivamente detenidos o retenidos, y una vez nosotros hacemos esa verificación, y ya transcurrido, ponle usted el día siguiente, 2 días, que observamos que no hay referencia en ninguno de estos sitios o que no ha regresado a sus casas, es que se decanta la lista y se le da traslado a las entidades competentes. Pero nosotros hacemos solamente la verificación que hacemos comúnmente después de las protestas en las diferentes estaciones de policía y CAIS y URIs. Ya después de esto sí se envía a las entidades competentes, porque nosotros no somos organismo investigativo. Claro, pero a donde quiero llegar, señora personera Rosalba Cabrales, es si hay un vínculo entre la desaparición y las protestas. Es decir, si eso es posible corroborarlo, que en efecto se trata de personas que estuvieron participando en las mismas y que después desaparecieron. ¿Eso es posible? Pues sí, debería existir, porque efectivamente en estos casos
se determinó, por lo menos la Fiscalía determinó, que era procedente activar los mecanismos de búsqueda. Ahí sí no podría decir con certeza si fue producto de las marchas, de la protesta social, ya eso lo determinará la Fiscalía, o si la persona se encontraba desaparecida quizás unas horas antes o unos días antes, no podría decirte eso. Señora Personera, ha trascendido que estas 4 personas desaparecidas serían menores de 25 años. Al momento en que ustedes reciben la queja, como bien lo dice usted, sus funcionarios, sus familiares, ¿qué le comentan? ¿Qué eran? ¿Qué hacían? ¿Estudiantes, trabajadores? ¿Y cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con ellos? Nosotros recibimos las quejas por todos los medios que tenemos en estos momentos activados, que son vía web, denuncia, Twitter, y en muchas ocasiones nos ponemos en contacto con los familiares cuando tenemos los datos suficientes. En estos o en estas últimas personas que faltan por ubicar, nosotros no tuvimos contacto con los familiares porque, reitero, en muchos no se tiene todavía contacto y certeza sobre la ocurrencia de los hechos, por eso la Fiscalía es la encargada de ubicar y determinar qué dicen los familiares, en qué contexto se dio el desaparecido o la persona que se está buscando. Personera, nos confirma entonces, los casos que ustedes han trasladado a la Fiscalía, ya se activa la búsqueda, ¿son de 4 personas que permanecen desaparecidas, sí, 4 o 5? Sí, señora, 4. De 43 requerimientos que recibimos, 4 todavía tienen búsqueda de personas. Todavía están activas las búsquedas de estas personas desaparecidas. Lo que ha recibido la personería son denuncias y ella nos dice, pues lo que tenemos es que activar la investigación ya más precisa para saber cuáles fueron las circunstancias, pero sigue siendo delicado porque pasados tantos días que no se sepa qué pasó con estas 4 personas. Personera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes por la invitación, muchas gracias.